Soy una mujer joven, casada, con toda una vida por delante. A simple vista, mi historia podría parecer la de cualquier otra mujer de 28 años que intenta construir un futuro estable junto al hombre que ama. Mi nombre es Camila, y llevo 3 años casada con Tomás. Siempre he sido consciente de que llamo la atención. Mi cabello rubio brillante y mis ojos azules, herencia de mis abuelos europeos, suelen despertar miradas curiosas. Tengo una figura delgada pero curvilínea, algo que muchos han elogiado a lo largo de mi vida. Sin embargo, jamás quise que mi apariencia definiera quién soy. Hace un año, Tomás y yo tomamos la decisión de mudarnos a Buenos Aires, a la casa de sus padres en el barrio de Palermo. Era una casona antigua, de estilo señorial, con techos altos, muebles de madera tallada y lámparas de cristal que parecían sacadas de otro siglo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, retratos familiares y paisajes europeos. Todo allí tenía historia, peso, memoria. Al principio me sentí pequeña dentro de ese lugar, como si cada rincón me observara en silencio. Pero no fue la casa lo que terminó cambiando mi vida. Fueron ellos. Elsa y Alfredo, mis suegros. Elsa era una mujer elegante, siempre impecable. Su cabello oscuro recogido en un moño pulcro, su postura recta y su mirada verde profunda imponían respeto. No era fría, pero sí estricta. Llevaba las riendas del hogar con una seguridad natural. Nunca tuvo una palabra fuera de lugar conmigo, pero siempre sentí que me observaba con atención, como si evaluara cada gesto mío. Alfredo, en cambio, era distinto. Desde el primer día que lo vi, algo en él me desarmó por completo. Alto, de presencia firme, con el cabello completamente canoso pero cuidadosamente peinado. Sus anteojos de montura delgada le daban un aire intelectual que combinaba perfectamente con los libros de filosofía que solía llevar bajo el brazo. A sus 58 años tenía una energía sorprendente. Todas las mañanas salía a correr por el parque y luego se sentaba en la sala con una taza de café negro, leyendo con una concentración casi hipnótica. Había algo en su manera de hablar. Una calma profunda. Una voz grave que parecía envolver cada palabra con intención. Y su mirada no era casual. Cuando te observaba, sentías que veía más allá de lo evidente. Con el paso de los días comencé a notar pequeños detalles. Durante la cena, en medio de una conversación trivial, al levantar la vista lo encontraba mirándome fijamente. No era una mirada incómoda ni descarada. Era intensa. Como si intentara descifrar mis pensamientos. Al principio lo ignoré. Me repetía que era solo mi imaginación. Después de todo, yo amaba a mi esposo. Tomás era alegre, espontáneo, cariñoso. Pero también era distraído, a veces algo inmaduro. Alfredo representaba algo diferente: estabilidad, seguridad, experiencia. Una presencia sólida que contrastaba con la juventud despreocupada de Tomás. Esa comparación empezó a inquietarme. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, Alfredo entró con su habitual paso tranquilo. Llevaba una camisa blanca que resaltaba la firmeza de sus hombros. Su perfume, amaderado y sobrio, llenó el espacio cuando se acercó más de lo necesario. Camila, dijo con suavidad, si Tomás no se da cuenta de lo afortunado que es, debería abrir bien los ojos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Intenté reír con naturalidad, pero mi corazón latía con fuerza. Ese fue el momento en que, por primera vez, admití en silencio que su presencia me afectaba. Desde entonces, la tensión se volvió más evidente. Buscaba excusas para hablar conmigo a solas. Sus cumplidos eran sutiles pero directos. Eres muy inteligente. Tienes una sensibilidad especial. Cada palabra parecía cuidadosamente medida. Pero lo que me desconcertaba aún más era Elsa. Con el tiempo, también comencé a sentir una extraña fascinación por ella. Su elegancia, su forma de moverse, la manera en que colocaba flores frescas en los jarrones de la casa. Un día me pidió ayuda para acomodar uno en la sala principal. Cuando sus dedos rozaron los míos, un escalofrío recorrió mi espalda. Era una sensación distinta a la que experimentaba con Alfredo, pero igual de intensa. Elsa tenía una presencia silenciosa, magnética. A veces me parecía que sabía más de lo que demostraba. Que percibía la tensión en el aire. Una tarde decisiva, Tomás salió a trabajar y Elsa estaba en el jardín. Yo preparaba una tarta en la cocina cuando Alfredo entró. Se acercó lentamente.
Demasiado. Nuestros ojos se encontraron. El silencio se volvió espeso. Y sin que yo lo anticipara, su mano rozó mi mejilla. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. «Hay algo entre nosotros», murmuró. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque temía admitir lo evidente. Esa noche, mientras intentaba dormir, comprendí que ya no se trataba solo de admiración. Algo estaba creciendo. Algo prohibido. La convivencia que había comenzado como una solución práctica se estaba transformando en un territorio peligroso. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Cada mirada, cada roce accidental, cada silencio compartido alimentaba una corriente subterránea que amenazaba con desbordarse. Y aunque intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, en el fondo sabía la verdad. Algo estaba cambiando dentro de mí. Y no había marcha atrás. Después de aquel roce en la cocina, nada volvió a sentirse normal. Alfredo y yo intentamos comportarnos como si nada hubiera ocurrido. En la mesa, durante las comidas familiares, hablábamos con naturalidad. Comentábamos noticias, anécdotas del día, cualquier tema trivial que ayudara a sostener la apariencia de normalidad. Pero bajo la superficie, algo latía con fuerza. Las miradas se habían vuelto más largas. Más cargadas. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, era como si compartiéramos un secreto silencioso. Elsa, por su parte, parecía moverse con la misma elegancia de siempre. Sin embargo, había momentos en que sus ojos verdes se detenían en mí con una intensidad difícil de descifrar. No era acusación. Tampoco era ingenuidad. Era algo intermedio. Como si supiera que el equilibrio de la casa estaba cambiando. Una noche, durante la cena, hizo un comentario que me dejó sin aliento. «Camila, ¿alguna vez te han dicho que tienes una belleza clásica?», preguntó con suavidad. Como esas musas que inspiraban a los pintores del Renacimiento. Sentí que el calor subía a mis mejillas. Alfredo permanecía en silencio, pero noté una leve sonrisa en sus labios. «Y gracias, Elsa», respondí, intentando mantener la compostura. «Solo digo la verdad», añadió ella, sosteniendo mi mirada un segundo más de lo habitual. Aquella frase quedó resonando en mi mente durante días. La tensión terminó de intensificarse una tarde en la que la casa parecía suspendida en el tiempo. Tomás había salido por trabajo y Elsa estaba en el jardín, cuidando sus rosales. Yo preparaba un postre en la cocina, tratando de concentrarme en la receta para no pensar. Alfredo entró con su paso tranquilo de siempre. «Huele delicioso», comentó acercándose. «¿Qué estás haciendo?». «Una tarta de manzana», respondí con una sonrisa nerviosa. «Espero que salga bien». Se apoyó en la encimera, demasiado cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, su perfume amaderado envolviendo el espacio entre nosotros. El silencio se volvió espeso. «Y siempre te exiges demasiado», dijo en voz baja. «No necesitas probar nada a nadie». Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron. El mundo pareció reducirse a ese instante. «Esto no es correcto», susurré, aunque mi voz no sonó convencida. Alfredo dio un paso más. Su mano se elevó con lentitud y rozó mi mejilla. El gesto fue suave, casi reverente. Un roce breve que encendió algo imposible de apagar. Y entonces sucedió. Sus labios encontraron los míos en un beso corto, contenido, pero cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo. No hubo prisa. No hubo violencia. Solo una tensión acumulada que finalmente encontró salida. Cuando nos separamos, el aire parecía distinto. «No debió pasar», dije, retrocediendo un paso. «Lo sé», respondió con voz grave. «Pero negar lo que sentimos no lo hará desaparecer». Esa tarde evitamos mirarnos el resto del día. Me refugié en mi habitación con el corazón acelerado, consciente de que acabábamos de cruzar una línea invisible. Pero lo más desconcertante no fue el beso. Fue lo que ocurrió después. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio extraño. Alfredo mantenía la distancia física, pero su presencia seguía pesando en cada rincón de la casa. ¿Y Elsa? Elsa comenzó a mostrarse más cercana conmigo. Una mañana me pidió ayuda para organizar algunos libros en la sala. Mientras trabajábamos juntas, nuestras manos se rozaban con frecuencia.
Su cercanía me provocaba una sensación distinta, más compleja. No era deseo como el que sentía con Alfredo. Era curiosidad, admiración, y algo más profundo que no sabía nombrar. A veces la vida nos pone frente a decisiones inesperadas, dijo de pronto, acomodando un libro en el estante. Me quedé inmóvil. ¿A qué te refieres? Pregunté. Ella me miró con una serenidad desconcertante. A que no todo es blanco o negro. Hay zonas grises que nos obligan a conocernos mejor. No supe qué responder. ¿Era una insinuación? ¿Una advertencia? Esa noche casi no dormí. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Amaba a Tomás. Eso no estaba en duda. Pero también era cierto que nuestra relación se había vuelto predecible. Cómoda. Sin sobresaltos. En cambio, en esa casa todo vibraba. La situación alcanzó su punto máximo una noche en la que la casa quedó en silencio absoluto. Tomás había salido de viaje por trabajo. Elsa se retiró temprano a su habitación. Alfredo dijo que revisaría unos documentos en su estudio. Yo intenté leer en la sala, pero mi mente estaba lejos de las páginas. Fue entonces cuando escuché risas suaves provenientes del baño del pasillo. Al principio pensé que había imaginado el sonido. Pero volvió a repetirse. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y caminé lentamente hacia el origen del ruido. La puerta estaba entreabierta. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí estaban Elsa y Alfredo, compartiendo un momento de intimidad cargado de complicidad y afecto. No era una escena vulgar ni brusca. Era una conexión profunda, madura, construida a lo largo de años. Mi primera reacción fue apartarme. Pero mis pies no respondieron. Fue entonces cuando Alfredo levantó la mirada y me vio. No hubo sorpresa. Tampoco enojo. Solo una invitación silenciosa en sus ojos. Camila, dijo con calma. No tienes que quedarte afuera. Elsa giró el rostro hacia mí. En lugar de reproche, encontré una sonrisa serena. Estamos en confianza, añadió ella. Sentí que el mundo se detenía. Sabía que ese era el momento decisivo. El punto de no retorno. Podía dar media vuelta y olvidar lo que había visto. O podía cruzar ese umbral. Y mientras mi razón gritaba que me alejara, algo más fuerte, más primitivo, me empujó a dar un paso adelante. Solo uno. Pero fue suficiente para cambiarlo todo. Ese paso que di hacia el interior del baño no fue solo físico. Fue emocional. Moral. Definitivo. Recuerdo el aire denso, cargado de una tensión que parecía vibrar en las paredes. La luz tenue convertía la escena en algo casi irreal. Alfredo se acercó primero, despacio, como si aún me ofreciera la oportunidad de retroceder. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. No confiaba en mi voz, así que simplemente asentí. Elsa también se aproximó. Su perfume suave me envolvió mientras su mano descansaba con delicadeza sobre mi brazo. No había vergüenza en sus gestos. Tampoco prisa. Lo que vi en sus miradas no fue impulso descontrolado, sino una conexión construida durante años, una seguridad que me hizo sentir extrañamente incluida. Lo que ocurrió después fue una experiencia cargada de emociones contradictorias. No fue solo deseo. Fue curiosidad, fue ruptura de límites internos, fue el vértigo de hacer algo que siempre había considerado imposible. En cada gesto sentía que cruzaba barreras invisibles que me habían acompañado toda la vida. Pero incluso en medio de esa intensidad, una parte de mí observaba desde afuera. Una parte que sabía que aquello era una bomba de tiempo. Horas después, cuando el silencio volvió a reinar en la casa, regresé a mi habitación con la mente nublada. Me quedé mirando el techo, incapaz de dormir. No sentía euforia. Tampoco arrepentimiento inmediato. Sentía una mezcla extraña de plenitud y miedo. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse. A la mañana siguiente todo parecía normal. Elsa preparó el desayuno como siempre. Alfredo leía el periódico. Yo intentaba controlar el temblor de mis manos al sostener la taza de café. Entonces la puerta principal se abrió. Tomás entró antes de lo previsto. Su expresión no era la habitual. No traía la sonrisa relajada de quien vuelve de un viaje corto. Su rostro estaba serio.
Tenso. ¿Todo bien? Pregunté intentando sonar tranquila. No respondió de inmediato. Dejó el maletín sobre la mesa con un golpe seco. Sacó su teléfono y lo colocó frente a nosotros. No, Camila. No está todo bien. Reprodujo un video. Mi corazón se detuvo al reconocer la imagen. Era yo, caminando por el pasillo la noche anterior, entrando al baño. Las cámaras de seguridad del exterior habían captado ese momento. No mostraban lo que ocurrió dentro, pero era suficiente para sembrar dudas. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblando entre rabia y dolor. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Alfredo se levantó lentamente. Y Tomás, déjame explicarte. No llegó a terminar la frase. Tomás reaccionó con un impulso que nunca le había visto. Su puño impactó en el rostro de Alfredo, quien retrocedió por la fuerza del golpe. Elsa gritó intentando interponerse. «¡Me traicionaste!», gritó Tomás, mirándonos a ambos. «A los dos». Sus palabras eran cuchillas. Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás. «No me toques». En ese instante comprendí el verdadero peso de lo que habíamos hecho. No era solo una aventura peligrosa. No era un secreto excitante. Era una fractura. Una herida abierta en el centro de una familia. Elsa intentó calmarlo. «Tomás, por favor, escúchanos». Pero ya era tarde. Tomás subió a nuestra habitación y comenzó a guardar sus cosas con movimientos bruscos. Yo lo seguí, tratando de explicarme, de encontrar una justificación que ni yo misma entendía del todo. «No fue algo planeado», dije entre lágrimas. «Yo». «¿Qué?», me interrumpió. «¿Fue un error? ¿Una confusión? ¿Con mi propio padre?». No tenía respuesta. Porque no había una excusa que pudiera aliviar esa traición. Se fue esa misma mañana. La puerta se cerró con un sonido que resonó en toda la casa. Un silencio sepulcral quedó suspendido en el aire. Esa noche, mientras recogía mis pensamientos dispersos, Alfredo se acercó. Tenía el labio hinchado por el golpe. «Lo siento, Camila», dijo con voz baja. «Esto nunca debió pasar». Asentí con lágrimas en los ojos. No podía culparlo solo a él. Yo había dado ese paso. Yo había decidido cruzar el umbral. Elsa permanecía en silencio. Por primera vez desde que la conocía, su elegancia parecía quebrada por una tristeza profunda. Durante los días siguientes, la casa cambió. Ya no era un museo solemne ni un escenario cargado de tensión secreta. Era un lugar lleno de grietas visibles. Tomás no regresó. Comprendí entonces que lo que había sentido, esa mezcla de deseo, fascinación y curiosidad, había expuesto algo que ya existía, la fragilidad de mi matrimonio, mis propias inseguridades. Mi necesidad de sentirme vista y comprendida. Pero también entendía algo más duro. Hay deseos que pueden ser intensos, magnéticos, casi inevitables, pero no todo lo que se siente debe convertirse en acción. Al cruzar esa línea no solo rompí una norma moral. Rompí la confianza del hombre que había prometido compartir su vida conmigo. La experiencia me dejó una enseñanza clara, aunque dolorosa. Las decisiones tomadas en un momento de pasión pueden destruir años de construcción paciente. Lo prohibido puede parecer fascinante, pero siempre tiene un precio. Y nosotros lo pagamos. A veces pienso en esa noche. En el instante exacto en que di el primer paso hacia el interior del baño. Me pregunto qué habría pasado si me hubiera dado la vuelta. Pero la verdad es que la vida no funciona con sí. Solo quedan las consecuencias. Y aprender a vivir con ellas.